tardes. Hoy nos encontramos en el hospital para hablar sobre un tema de gran importancia en el proceso del parto. Este es el uso de fármacos. Estos medicamentos tienen un papel esencial en diversas etapas del parto, los cuales nos ayudan tanto a las madres como a los profesionales de la salud a manejar diversas situaciones. Para abordar este tema, pues vamos a preguntarles a nuestros doctores especialistas, pues qué rol pues ocupan los fármacos en este proceso. Primero me gustaría preguntarle a la doctora Leslie, ¿para qué se usan los fármacos en el parto? Bueno, muchas gracias, reportera María. Ok, quiero empezar con para qué se ocupan en específico estos fármacos, ya que tienen muchos propósitos, como por ejemplo, obviamente esto va a depender dependiendo de la situación de la mamá y del bebé. En específico, por ejemplo, está para aliviar el dolor, que estos medicamentos se usan para reducir o eliminar el dolor en el trabajo de parto. Por ejemplo, lo que está la anestesia epidural, que esta proporciona ahora sí que alivio del dolor de la cintura para abajo. Y está también los opioides, como por ejemplo la morfina, el fentanilo, que se ocupan igualmente para aliviar el dolor, generalmente administrados por vía intravenosa, más estos se tienen mucho cuidado en la forma en la que se ocupen, ya que obviamente pues sus efectos secundarios es lo que es la adicción. Luego está la anestesia general, que se ocupa en casos de emergencias para cesáreas, más casi no son ocupados. Luego está la inducción al parto. Esto es muy importante, ya que si un parto no comienza espontáneamente o si no hay de preocupaciones para la salud de la madre o el bebé, ahora sí que se le pone este medicamento para estimular las contracciones, y un ejemplo está la oxitocina, que un medicamento muy ocupado es el pitocin, que es una hormona sintética que ahora sí que induce a las contracciones uterinas. Luego están las prostaglandinas, un ejemplo, ahora sí que hay varios medicamentos como que en específico estos medicamentos ayudan a madurar el cuello uterino y a facilitar el inicio del parto, como el misoprostol. Luego está el control de hemorragias, en especial posparto. En estos algunos fármacos se ocupan para prevenir o tratar hemorragias. Por ejemplo, se ocupa la oxitocina, que además para inducir el parto, esta ayuda a que el útero se contraiga después del parto, por lo que ayuda a controlar el sangrado y evitarlo. Luego está el ácido tranexámico, utilizado igualmente para reducir lo que es la pérdida de sangre, situaciones de sangrado excesivo. Obviamente la prevención de infecciones, ya que en algunos casos se administra antibióticos, ahora sí que para prevenir infecciones durante el parto, específicamente cuando se va a hacer cesárea. Normalmente se dan en estos casos, y para esto se ocupan obviamente los antibióticos. Los más ocupados están la penicilina y la ampicilina, que se administran cuando hay algún riesgo de infección o cuando la madre tiene infecciones bacterianas. Luego está la relajación uterina. En situaciones donde se intenta disminuir, ahora sí que todo lo contrario, disminuir las contracciones, como un parto prematuro o un parto complicado, ahora sí que se dan medicamentos para reducir la actividad uterina o lo que son las contracciones, como los tocolíticos. Como un ejemplo está el ritodrina, que es utilizado para detener las contracciones ahora sí que prematuras. Y ahora sí que entre otros usos usos para los medicamentos está el alivio de náuseas, ya que normalmente pues a través de lo que es el embarazo y del parto, a veces ya sea por hormonas, nervios, dolor, las mamás llegan a vomitar, por lo que se le puede dar uno de los más conocidos, el ondansetron, que se utiliza normalmente para las náuseas y el vómito.
Y también, por último y casi no ocupado, está para las relajaciones y sedaciones. Normalmente cuando la mamá sufre de problemas ya psicológicos, hablando de ansiedad y de otras situaciones nerviosas que ya no pueda controlar, ya se le dan lo que son benzodiazepinas, ya que estas ayudan a calmar y relajar, obviamente en menores proporciones, ya que estas normalmente pueden llevar a lo que es dar mucho sueño, como por ejemplo el diazepam o clonazepam, más el diazepam, ya que el clonazepam se ocupa más específicamente para lo que es el dormir. A continuación, Bueno, les esto dejo de sería todo por tarea mi de parte trabajo. y Pues nos si les vemos podría en un dar una rato. pequeña Muchas explicación gracias. o una explicación extensa, pues de lo que son las fases del trabajo de parto. Las fases del trabajo de parto. Este es un proceso complejo y gradual. El trabajo de parto es un proceso fisiológico que implica varias fases a lo largo de un periodo de tiempo. Y pues su objetivo es facilitar el nacimiento del bebé y la expulsión de la placenta. Esto a lo largo del proceso, el cuerpo de la madre experimenta una serie de cambios físicos, hormonales y emocionales. Estos al igual tienen como propósito asegurar que tanto la madre como el bebé se encuentren en un buen estado de salud al final del parto. El trabajo de parto se divide principalmente en tres fases, que es la fase de dilatación, la fase de expulsión y la fase de alumbramiento. Dentro de cada fase hay subfases que definen el avance y el progreso del parto. Primero está la primera fase, que es la fase de dilatación. Esta es la etapa inicial del trabajo de parto y constituye las fases más largas del proceso. Esta se inicia con las primeras contracciones regulares y termina con el cuello ya dilatado completamente, es decir, que cuando alcanza los 10 centímetros de dilatación, esto permite que el bebé pueda pasar al útero o al canal de parto, y pues esta fase se subdivide en tres etapas, con cada una con sus características específicas, que puede ser la fase latente o temprana, que es de 0 a 4 centímetros de dilatación, que la fase latente pues es la primera etapa del trabajo de parto, y en ella las contracciones comienzan de manera irregular, a menudo siendo leves o moderadas. A medida que avanzan y se vuelven más regulares y dolorosas. Sin embargo, el ritmo de las contracciones aún no lo es suficientemente intenso como para que la madre sienta una presión abrumadora. Durante esta fase, el cuello del útero comienza a ablandarse, a cortarse y dilatarse gradualmente. Y pues su duración de la fase latente puede variar considerablemente entre algunas mujeres. Puede durar algunas horas, mientras que en otras puede extenderse por varios días, especialmente si es el primer embarazo. Los síntomas comunes pueden ser las contracciones, que son espaciadas y menos intensas. Algunas mujeres pueden experimentar dolor en la parte baja de la espalda o en alguna sensación del cólico. También puede haber una pérdida de la mucosidad del tapón mucoso, que normalmente sirve para proteger el útero durante el embarazo. Este tapón puede salir en forma de un fluido espesoso y gelatinoso. El comportamiento de la madre en esta fase: la madre todavía puede llegar a cabo sus actividades cotidianas, aunque generalmente preferirá descansar o estar en un lugar tranquilo, como en algunos casos. La mujer puede estar en casa durante esta fase observando el avance del trabajo de parto, sin alguna necesidad de una intervención médica o inmediata. La fase activa, que es de 4 a 7 centímetros de dilatación, comienza cuando el cuello del útero alcanza los 4 centímetros de dilatación. En ese momento las contracciones se vuelven más intensas, frecuentes y regulares. Se presentan en algunos intervalos de 3 a 5 minutos, con una duración de 45 a 60 segundos. Y pues esta es la fase con la que muchas mujeres comienzan a sentir la necesidad de ir al hospital o a la clínica, ya que las contracciones son mucho más intensas y difíciles de ignorar. La duración de esta, que es la fase activa, suele durar entre 3 y 8 horas en primerizas, pero puede ser más corta en mujeres que ya hayan tenido hijos. También, como síntomas comunes, puede ser que las contracciones son mucho más dolorosas y regulares, y que en algunas mujeres se experimentan un dolor intenso en la parte baja de la espalda, que puede ser llamado el dolor umbral. Debido a la presión que el bebé ejerce en el pelvis, la mujer también puede sentirse más ansiosa y menos capaz de relajarse entre contracciones. Y el comportamiento de la madre cambia, porque la mujer puede buscar formas de lidiar con el dolor, como caminar, tomar baños tibios, cambiar de posición o practicar respiración profunda.
En algunos casos se opta por administrar la anestesia epidural para controlar el dolor. A medida que las contracciones se intensifican, la mujer puede necesitar alguna ayuda para respirar correctamente y manejar este dolor. Y la fase de transición, que es de 7 a 10 centímetros de dilatación, esta es que es la más corta, pero también la más intensa de la primera fase del trabajo de parto. En esta etapa el cuello del útero se dilata de 7 a 10 centímetros, como ya les había dicho, y pues las contracciones se producen en intervalos muy cortos y son extremadamente dolorosas. Esto puede generar alguna sensación de presión abrumadora en la pelvis y en la parte baja de la espalda. Y pues su duración puede llegar a durar entre 30 minutos y 2 horas. Como síntomas comunes es que son intensas y suceden muy rápidamente, lo que pueden llevar a la madre a sentirse completamente abrumada por el dolor y la incomodidad en algunos casos. La mujer puede sentir náuseas, mareos y fríos y temblores, pero también es común que la mujer experimente una fuerte sensación de presión en el recto a medida que el bebé desciende por el canal de parto. Y pues el comportamiento de la madre, ya que en esta etapa la madre puede sentirse cansada, ansiosa y a veces hasta desorientada. La necesidad de empujar comienza a sentirse, pero no se recomienda que la mujer empuje hasta que el cuello del útero esté completamente dilatado, porque pues es muy común que la madre se sienta más vulnerable y tenga el acceso o bueno, el deseo de gritar o de buscar apoyo continuo de su pareja o del personal médico. Bueno, ahora vamos con la segunda fase, que es la fase de expulsión, que pues la segunda fase del trabajo de parto pues comienza una vez que el cuello de útero está completamente dilatado. Es decir que pues a los 10 centímetros y que culmina con el nacimiento del bebé. Esa fase es la que la mayoría de las personas asocia con el trabajo de parto, ya que es la etapa con la que madre empuja del bebé hacia el mundo exterior. Y pues su duración de esta puede durar entre 30 minutos y 2 horas, ya que en algunas mujeres ya que han tenido hijos pueden experimentarla de forma más corta. Como síntomas comunes, la madre siente la necesidad de empujar con cada contracción y pues la presión en el recto aumenta, ya que el bebé comienza a descender a través de la pelvis y pues la madre puede sentirse impulsada a hacer un esfuerzo físico considerable para expulsar ese bebé. La cabeza del bebé comienza a asomar por la vagina y en ese momento muchas mujeres experimentan una sensación de ardor en el área del periné, conocida como el anillo de fuego, debido a que a esta tensión del tejido vaginal mientras la cabeza pasa. Y pues como el comportamiento de la madre, pues durante esta fase la mujer se concentra completamente en el acto de empujar, lo que requiere concentración, energía y esfuerzo, ya que el personal médico guiará a la madre en la respiración en el momento adecuado para empujar. Y pues el bebé sigue descendiendo por el canal de parto y los hombros, el torso y las piernas. Se expulsan en poco tiempo tras la cabeza. En ese momento el bebé generalmente es colocado sobre el pecho de la madre para fomentar el contacto inmediato, mientras se corta el cordón umbilical y pues si no llega a haber ninguna complicación el bebé comienza a respirar por sí mismo. Y bueno, la tercera fase, que es la fase de alumbramiento, esta es la tercera fase del trabajo de parto, ya que comienza inmediatamente después del nacimiento del bebé y termina con la expulsión de la placenta. Aunque esta fase es corta, es crucial para garantizar que el útero se vacíe completamente y para evitar alguna complicación como hemorragias. La duración de este puede generalmente durar entre 5 y 30 minutos y sus síntomas comunes pueden ser que las contracciones continúen aunque de menor intensidad ya que en las fases anteriores y permiten que la placenta se desprenda de las paredes del útero y sea expulsada hacia la vagina. La madre experimenta una sensación de alivio cuando la placenta es finalmente expulsada y pues como el comportamiento de la madre puede sentirse de cierta incomodidad o presión, pero la expulsión de la placenta generalmente no es dolorosa, ya que el personal médico verificará que la placenta esté completamente y que no quede restos en el útero, ya que lo cual podría provocar infecciones o hemorragias. Una vez expulsada la placenta, el útero se contrae para detener el sangrado, ya que la mujer puede sentir calambres leves mientras el útero se sigue contrayendo. Esta es una señal de que el cuerpo está comenzando a volver a su estado normal. Y pues en esta fase también se evalúa la salud de la madre y del bebé, y la mujer es monitoreada por cualquier posible complicación. Y la recuperación posterior al parto es que pues después de la fase de alumbramiento, la madre entra en un periodo de recuperación inmediata, donde se le evalúa el estado general y se le brinda apoyo emocional y físico.
ya que todo ha ido bien, se fomenta el contacto de piel con piel con el bebé para promover el vínculo afectivo y el inicio de la lactancia, y la madre pueda sentirse cansada y exhausta después de tantas horas de trabajo de parto. Pero también puede experimentar una sensación de alivio al saber que ha dado a luz. Gracias, doctor Eduardo, por esta aclaración. Ahora regresamos con la doctora Aranza para que nos explique qué es lo que controla el trabajo de parto de manera natural. Sabemos que las hormonas juegan un papel importante. ¿Es así? Muy bien, los principales medicamentos para inducir al parto, en primer lugar tenemos a la oxitocina, la cual estimula las contracciones uterinas al actuar sobre los receptores de oxitocina en el miometrio. Este se puede administrar por vía intravenosa y se utiliza en embarazos prolongados, en ruptura temprana de la membrana o insuficiencia placentaria. Los efectos adversos podría ser la hiperestimulación uterina, que tengan hipotermia o sufrimiento fetal. Muy bien, en segundo lugar tenemos a las prostaglandinas, que como primero tenemos al dinoprostoma, que es el PG2, el cual ablanda el cuello uterino y pues induce a las contracciones. Este se administra por gel vaginal o en inserto vaginal. Las indicaciones son en cuello uterino desfavorable o también antes de inducirlo con oxitocina. Los efectos adversos son hiperestimulación, fiebre y náuseas. Como segundo tenemos al misoprostol, que es el PGE1, el cual madura la cervix y estimula las contracciones. Puede ser de vía oral o vaginal. Los efectos adversos podría ser el hipertomia uterino, el cual es la disminución de tono muscular, o la bradicardia fetal. También en las indicaciones podemos hacerlo en una inducción en casos de óbito fetal, el cual pues el producto pues ya se encuentra muerto, o en preeclampsia severa. ¿A qué me refiero con preeclampsia? Pues es el aumento de tensión arterial considerada en la embarazada. Por último, tenemos al mifepristoma, que es un antiprogesterona, el cual bloquea la progesterona, debilitando al endometrio y facilitando pues el trabajo de parto. Se administra de vía oral y algunas de las indicaciones son en inducción en muerte fetal intrauterina. Los efectos adversos podrían llegar a ser náuseas, hemorragia y calambres. Muchas gracias, doctora Aranza. Ahora tenemos una nueva consulta para la doctora Yareni. Doctora Yareni, ¿qué es lo que debemos saber sobre la pelvis materna y su importancia durante el parto? Bueno, qué bueno que me pregunta, ya que la pelvis materna es una estructura ósea fundamental en el embarazo y en el parto, pues ya que este juega un papel crucial en el proceso del nacimiento del bebé. Su forma, su tamaño y su flexibilidad son factores que determinan para la seguridad y el éxito de un parto vaginal. Vamos a desglosar su importancia durante el embarazo. El primero es su composición y su función de la pelvis materna. La pelvis materna está compuesta por varios huesos que forman una cavidad en la parte inferior del tronco, que está formada por los siguientes elementos. El primero es el hueso ilión, que son los huesos más grandes y prominentes que forman las laterales de la pelvis. El hueso del isquión, que forma la parte inferior de la pelvis. Hueso del pubis, que se encuentra en la parte frontal, y el hueso sacro y coxis, que se localizan en la parte posterior y contribuyen a la estabilidad de la pelvis. La pelvis tiene varias funciones durante el embarazo y el parto. Sostener el peso del cuerpo, que es la pelvis, soporta el peso de la parte superior del cuerpo, proteger los órganos reproductivos. En la pelvis se encuentran los órganos reproductivos importantes como el útero, los ovarios y la vagina. Facilitar el paso del bebé durante el parto. La forma y el tamaño de la pelvis son cruciales para permitir que el bebé pase por el canal del parto. En segundo, tenemos la pelvis y el parto.
El papel más crítico de la pelvis se da durante el trabajo de parto, que la pelvis materna debe ser lo suficiente espaciosa para permitir que el bebé pase de manera segura durante el parto vaginal. Sin embargo, la estructura de la pelvis no es fija y su forma puede cambiar ligeramente durante el embarazo debido a la acción de las hormonas. Cambios de la pelvis durante el embarazo, relajación de los ligamentos. Durante el embarazo, las hormonas como la relaxina provocan que los ligamentos de la pelvis se relajen y se aflojen, lo que aumenta la movilidad de las articulaciones pélvicas. Este cambio permite que la pelvis se ensanche un poco y se adapte mejor al paso del bebé durante el parto. También está la expansión del canal de parto, que la pelvis se adapta expandiéndose para permitir el paso del bebé a medida que se acerca el momento del parto. Esta expansión es más conocida en las mujeres que han tenido embarazos previos debido a la mayor flexibilidad y distensión del tejido. Está la importancia de la pelvis. La importancia de la forma de la pelvis. La forma de la pelvis materna también es un factor crucial para determinar cómo se desarrolla el trabajo de parto y si será posible un parto vaginal. La pelvis, las pelvinas pueden clasificarse en varios tipos y cada tipo influye de manera diferente en el parto. El primero es la pelvis ginecoide, que es la forma ideal para que el parto vaginal tiene una cavidad ancha y redondeada que permite un paso relativamente fácil para el bebé. La pelvis android, que tiene una forma más estrecha y parecida a la pelvis masculina. Esta forma puede dificultar el paso del bebé y aumenta la probabilidad de un parto complicado o la necesidad de una cesárea. La pelvis antropoide, que tiene una forma alargada y ovalada, lo que puede ser favorable para los bebés con una posición occipito posterior, que es la cabeza, esta es con la cabeza hacia atrás. Sin embargo, puede hacer el parto más largo o dificultar el paso del bebé si la cabeza no encaja bien. La pelvis platipeloide es ancha de lado a lado y más corta de delante hacia atrás. Este tipo de pelvis puede presentar desafíos durante el parto, lo que durante el parto ya que no permite que el bebé pase fácilmente a través del canal del parto. La distosia de la pelvis. La distosia de la pelvis se refiere cuando la pelvis no es suficiente grande o adecuada para permitir un parto vaginal seguro. Esto puede ser un riesgo si la pelvis es estrecha o si el bebé es muy grande, lo que podría llevar a complicaciones como un parto prolongado, un parto asistido con forces o ventosas, una cesárea si el bebé no puede pasar a través de la pelvis. Y en tercer lugar está la evaluación de la pelvis. Durante el embarazo, el obstetro o ginecólogo realiza un examen para evaluar el tamaño y la forma de la pelvis, especialmente si sospecha que esta pueda haber alguna complicación en el parto. Esta evaluación incluye lo que es exámenes físicos, que es la medición del diámetro de la pelvis mediante la palpación de los huesos pélvicos, radiografías o ecografías, que en algunos casos, si hay sospechas de que la pelvis puede ser demasiado estrecha, se puede hacer unas radiografías o ecografías para obtener imágenes más claras de la pelvis. Algunos factores adicionales que afectan el parto, además del tamaño y la forma de la pelvis, otros factores pueden influir en la facilidad del parto, como la posición y presentación del bebé. La posición y la orientación del bebé, por ejemplo, si la cabeza está bien encajada en la pelvis, son determinantes en el proceso de parto. Pues esta también puede ser como la comodidad y la movilidad. Algunas mujeres tienen una mayor flexibilidad en sus pelvis, lo que puede facilitar el proceso de parto. Pues la pelvis materna es crucial para el proceso de parto, que su forma y su tamaño determinan si el parto vaginal es posible y qué tan fácil o difícil será para el bebé pasar a través del canal del parto, o como qué factores como la relajación de los ligamentos, la forma de la pelvis, y la movilidad de las articulaciones pélvicas son importantes en la preparación para el parto. Además, la evaluación de la pelvis y otros factores como la posición del bebé son esenciales para prever posibles complicaciones y asegurar la seguridad de la madre y el bebé. Regresamos contigo, reportera. Gracias por esta Muy buena pregunta. Aquí lo que podemos ver es que de manera general quien va a estar en el parto natural como
como control va a ser al bebé y a su placenta, pero también en un porcentaje más pequeño podemos tener a la madre debido a las hormonas que ésta produce. En primer lugar tenemos a la progesterona, que podemos catalogarla como la reina del embarazo debido a que ésta, como su nombre lo indica, está en pro de la gestación. En segundo lugar tenemos a los estrógenos, que estos se llegan a activar un poco más a finales del embarazo. Y en tercer lugar, también al final del embarazo, tenemos a las hormonas del estrés del bebé, debido a que como el bebé ya no se va a sentir cómodo en el poco espacio que tiene, se va a sentir estresado. Un tema o también una situación que podría pasar es de que por un trauma o un accidente la mamá llegue a sentir molestias y esto le genere estrés al bebé, y como consecuencia sería de que el bebé sea prematuro. Aquí la progesterona y los estrógenos están activando o apagando al útero. En principal, la progesterona lo que va a hacer es activar todo lo que inhiba el útero, o sea que va a generar que el útero se sienta inactivo generalmente las primeras 38 semanas, lo que va a hacer un desarrollo correcto en el embarazo. De ahí están los estrógenos al final del embarazo, que llegan a generar un poco más, lo que va a haber una activación de genes y proteínas uterotónicas, y eso lleva a las contracciones de Braxton Hicks y ya luego pues al trabajo de parto en general. Bueno, doctora Aranza, le agradezco sobre su explicación. Muchas Ahora gracias, vamos a cambiar reportera un poco María. el tema Bueno, y le vamos a ahora preguntar a vamos a la doctora empezar con lo Leslie que es la sobre los analgesia y medicamentos utilizados para sedación la durante el analgesia y parto. la sedación. En este ¿Cuáles normalmente son se ocupa estos para aliviar fármacos el y cómo dolor y ayudan a los reducir la ansiedad pacientes de la madre durante durante el el parto? proceso del parto, ya que estos medicamentos ahora sí que pueden ayudar a lo que es a manejar las molestias de las contracciones, facilitar la relajación y en algunos casos permitir que la madre pueda descansar entre las contracciones. Obviamente va dependiendo de la fase del parto, la situación en la que se encuentre la madre y el bebé. Ahora, la analgesia, esta es lo que es el alivio del dolor sin la pérdida de conciencia. Normalmente esta ayuda a los dolores intensos asociados con las contracciones uterinas y la expansión del cuello uterino, ya que estas llegan a ser muy dolorosas. Esto también ayuda a que las mujeres desean tener un parto sin dolor y con menos molestias, pero sin perder el control de su cuerpo, o sea, estar presentes en el momento de que quieran recibir a su bebé y entre otras situaciones. Ejemplos de los medicamentos que se ocupan: está la anestesia epidural, que esta consiste en la administración de anestesia local como la bupivacaína, que a veces también puede llegar a ocuparse opioides como el fentanilo a través de un catéter colocado en el espacio epidural de la columna vertebral. Esta se ocupa generalmente durante la fase activa del trabajo de parto, cuando las contracciones son más intensas, más dolorosas, por lo que se proporciona un alivio efectivo del dolor en la parte inferior del cuerpo, de la cintura para abajo, sin afectar la conciencia de la madre. Ahora están los opioides, como el que dije, el fentanilo, el otro es la morfina, que estos medicamentos actúan sobre los receptores del cerebro para reducir ahora sí que la percepción o el receptor del dolor. Cuando estos se ocupan, ahora sí que se puede ocupar la vía intravenosa o intramuscular, normalmente en las primeras fases del trabajo del parto, cuando se desea un alivio más ligero del dolor, pero obviamente con mucha precaución el uso, ya que estos obviamente tienen consecuencias secundarias. ¿Y por qué? ¿Por qué se ocupan? Porque llegan a ser más efectivos para reducir el dolor, lo que permite que la madre mantenga la conciencia y esté alerta.
ya que pues obviamente tiene que empezar la madre a pujar en el momento que empiezan las contracciones, y normalmente se ocupa más el fentanilo, ya que su acción es más rápida y su duración es más corta. Ahora, por último, de los analgésicos, está el gas óxido nitroso, o gas de la risa, muy conocido, que esta es una mezcla de óxido nitroso y oxígeno que se inhala para aliviar el dolor. Esta se usa cuando en cualquier momento durante el parto, en las primeras partes, se puede administrar, ahora sí que si la madre lo pide, ya que esto ayuda a reducir la ansiedad y proporciona un alivio moderado del dolor, ya que la mamá se mantiene todavía completamente consciente y puede controlar la administración del gas. Obviamente ella no, pero sí puede pedirlo en situaciones dolorosas, más obviamente con un médico. Luego está la sedación. Ahora sí, ya la sedación y relajación normalmente se ocupa para calmar y relajar a la madre, disminuir la ansiedad y en algunos casos hacer que la madre se sienta más tranquila, más cómoda, más segura, o incluso un poco somnolienta, ya que la sedación puede aliviar el dolor, pero su principal objetivo de es reducir la tensión y el estrés emocional durante el parto. Normalmente se usa principalmente para las madres que tienen ansiedad, miedo, mucho nervio, así durante el trabajo del parto, de estas mamás que ya vomitan del nervio, del dolor, que se sienten muy ansiosas, y en algunas situaciones la sedación se usa para procedimientos que pueden causar incomodidad, pero no se desea la anestesia completa, como el parto natural. Ahora, de los medicamentos más ocupados están las benzodiazepinas. Un ejemplo, los más comunes, el diazepam y el midazolam, que estos son medicamentos que actúan como sedantes y ansiolíticos, ayudando a reducir la ansiedad e incluso ahora sí que inducir la relajación. Estos se ocupan cuando las mujeres, ya antes dicho, están muy ansiosas o requieren que se calmen, que bajen la tensión y puedan ahora sí que seguir con el procedimiento, ya que estos se ocupan mucho porque son muy eficaces para disminuir así que la ansiedad, proporcionan lo que es el alivio general de la tensión, pero no eliminan completamente el dolor. Toda la madre todavía sigue consciente, sí siente, más no tiene el mismo dolor que antes. Luego otros están los antihistamínicos, como ahora sí que la prometacina, que estos son medicamentos que además de su función principal, que es ahora sí que las alergias, tienen propiedades sedantes. Estos normalmente se ocupan para ayudar igualmente a la madre a relajarse, pero en específicos ayudan mucho en casos donde se tiene que tratar náuseas y vómitos por lo mismo del nervio o propio del dolor, ya que su efecto sedante al ser suave ayuda a que la madre esté tranquila. Aunque no es un analgésico potente, también puede ayudar a tener un efecto leve en la somnolencia. Bueno, eso sería ya completamente todo de mi parte y volvemos contigo, reportera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leslie. Bueno, Para durante el aclarar trabajo de algunos parto puntos, ahora existen vamos a hablar diversas sobre el punto complicaciones que pueden 4 surgir sobre los y medicamentos pues que para deben manejarlas utilizarse se durante el utilizan una variedad de parto. medicamentos, siempre Doctora bajo la Leslie, ¿cuáles supervisión de son estos profesionales de la medicamentos? salud. Los medicamentos pueden ser administrados para controlar el dolor, inducir o acelerar el trabajo de parto. Esto es para prevenir o tratar infecciones, controlando el sangrado excesivo o gestionar problemas relacionados con el bienestar del bebé y la madre. A continuación te explico los principales medicamentos utilizados para el manejo de las complicaciones durante el trabajo de parto. Pues el primero de los medicamentos para el control del dolor
Pues puede ser intenso y varía de una mujer a otra, pero para su manejo existen varias opciones, como la anestesia epidural, que su uso es uno de los métodos más comunes para aliviar el dolor durante el trabajo de parto. Ese consiste en la administración de anestésicos locales o anestésicos a través de un catéter insertado en el espacio epidural de la columna vertebral, bloqueando el dolor en la parte inferior del cuerpo. Como los medicamentos más comunes puede ser la bupicaína, que es un anestésico local que bloquea la transmisión del dolor en la región afectada, la robipacaína, que es similar a la bupivacaína, que utiliza para aliviar el dolor sin afectar tanto la movilidad de la madre, y el fentanilo, que es un analgésico opioide que se combina con anestésicos locales para mejorar el alivio del dolor, y la analgesia intravenosa, que es la IV, que es el uso de los medicamentos intravenosos que son administrados para proporcionar alivio al dolor sin la necesidad de una epidural. Estas generalmente son medicamentos más ligeros que los opioides. Medicamentos que pues pueden ser más comunes como el fentanilo, que pues ya dije que es un opioide que se administra por vía intravenosa y ayuda a recibir el dolor sin la causa de la pérdida total de la sensibilidad, y la meperidina, que es un demerol, que es un opioide que se utiliza en algunos casos para aliviar el dolor moderado y aunque es menos común debido a efectos secundarios como náuseas y somnolencia. Y la analgesia paracervical, que es la menos común, es el uso de que se puede administrar para bloquear el dolor durante las primeras etapas del trabajo de parto. Este se inyecta cerca del cuello uterino, o sea, el cervix, para reducir el dolor de las contracciones. Y como medicamento más común puede ser como la lidocaína, que es un anestésico local que se puede usar para bloquear el dolor en la zona cervical. Y pues el último sería el gas de óxido nitroso, que es el gas de la risa, usado para una opción más ligera de la analgesia que la madre puede inhalar, actuando como analgésico y ansiolítico, que ayudando a reducir el dolor y la ansiedad. Como un medicamento más común puede ser el óxido nitroso, que se administra en una mezcla con oxígeno y es utilizado para aliviar el dolor en las primeras etapas del trabajo de parto. Esto, aunque su efecto es más leve comparado con otros métodos, luego va a haber otros medicamentos para inducir o acelerar el trabajo de parto. Que si el trabajo de parto no progresa lo suficientemente rápido o si se necesita inducir el parto por razones médicas, se pueden usar medicamentos que estimulen las contracciones o modulen el cuello uterino, como la oxitocina, que es la pitocina. Es el medicamento más común para inducir o acelerar el trabajo de parto. La oxitocina es una hormona natural que estimula las contracciones uterinas. De administración puede ser por vía intravenosa en dosis controladas para iniciar o aumentar las contracciones en mujeres que tienen el cuello uterino preparado o en quienes el trabajo de parto no progresa adecuadamente. Y como efectos secundarios puede causar contracciones demasiado fuertes o frecuentes, ya que lo que podría llevar a la necesidad de controlar el ritmo de las contracciones. Las glandinas, que pues su uso es para madurar el cuello uterino, ablandarlo y dilatarlo, que en mujeres que no han comenzado el trabajo de parto, esto se hace de forma espontánea. También puede utilizarse para inducir el parto en algunos casos. Y de medicamentos más comunes está el misoprostol, que es el Cytotec, que es utilizado para inducir el trabajo de parto y para la maduración cervical. Ese es para administrarse de vía oral o vaginal. Y la dinoprostrona, que es el Cervidil, que se utiliza para preparar el cuello uterino, a menudo en forma de gel o algún supositorio que se coloca en la vagina. La mifepristona, que en algunos casos se usa para inducir el parto, especialmente en situaciones de aborto médico o cuando el embarazo es de alto riesgo, es exacto bloqueando la progesterona, lo que hace el útero se contraiga y se dilate. Los medicamentos para prevenir o tratar infecciones, esos pueden ser una complicación grave durante el trabajo de parto y el parto. Se utilizan antibióticos para prevenir y tratar infecciones, como los antibióticos para la profilaxis de infecciones, que pues si la madre tiene alguna infección o si se sospecha que puede haber una infección, se administran antibióticos para evitar que se propague, sobre todo si hay una ruptura prematura de membranas, o sea, el rompimiento de la bolsa amniótica. Este es antes del inicio del trabajo de parto. Y como medicamentos más comunes puede ser la ampicilina, que es un antibiótico que se administra para prevenir infecciones como la infección de estreptococo del grupo B en la madre o el bebé,
y la cefacilona, que es un antibiótico intravenoso usado para tratar o prevenir infecciones postquirúrgicas y en el caso de cesáreas. La clindamicina también, que es usado en mujeres alérgicas a la penicilina. Los antibióticos para el tratamiento de infecciones postparto, pues también, ya que si una mujer desarrolla una infección después del parto como una infección del tracto urinario o una infección uterina, se administran antibióticos específicos para tratar la infección. Los medicamentos para controlar el sangrado excesivo, que es la hemorragia postparto. Esta es una de las complicaciones más serias del trabajo de postparto o bueno, de parto. Si una mujer presenta sangrado excesivo después del parto, se utilizan varios medicamentos para ayudar a controlar y detener el sangrado, que puede haber como la oxitocina, que se menciona anteriormente como algo fundamental en la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto y se administra para estimular la contracción del útero, lo que ayuda a prevenir el sangrado excesivo. Y la metilergonobina, este es un medicamento que se utiliza para tratar la hemorragia posparto al inducir contracciones uterinas más fuertes y frecuentes. Este es el cual le ayuda a reducir el sangrado. Como efecto secundario es el que puede haber una presión arterial aumentada, por lo que se debe usar en cautela en mujeres con hipertensión. La carbetocina o Paval, que es otro medicamento similar a la oxitocina, se administra para prevenir o tratar la hemorragia postparto. Esta a menudo se usa cuando la oxitocina no ha tenido efecto deseado. Y el ácido tranexámico, que este es un medicamento antifibrinolítico que se utiliza para reducir el sangrado excesivo, actuando ayudando a la coagulación sanguínea y deteniendo el sangrado en situaciones de hemorragia severa. Y como último, los medicamentos para el bienestar fetal, que pues si durante el trabajo de parto hay preocupaciones sobre la salud del bebé, estos se pueden administrar medicamentos para mejorar el bienestar fetal, como la betametasona y también puede haber otros corticosteroides, que también puede haber un riesgo de parto prematuro, se administran corticotizoides como la betametasona para acelerar la maduración de los pulmones del bebé. Ese es el que mejora las probabilidades de supervivencia si el bebé nace prematuramente. El sulfato de magnesio, en algunos casos de parto prematuro, el sulfato de magnesio puede administrarse para prevenir las convulsiones de la madre en caso de preeclampsia y también para proteger el cerebro del bebé prematuro. Y pues el manejo de las complicaciones durante este trabajo de parto depende de las circunstancias específicas que pueden presentarse en cada caso. Estos medicamentos mencionados ya como antes tienen como objetivo controlar el dolor, inducirlo o acelerar el parto, también preveniendo infecciones, tratando complicaciones del embarazo y garantizar la seguridad tanto de la madre como el bebé. Siempre se debe contar con la supervisión de profesionales de la salud quienes toman decisiones basadas en el bienestar de ambos. Gracias, doctor Eduardo. Ahora vamos a hablar de los medicamentos para el posparto inmediato, así como aquellos que se utilizan para aliviar las náuseas y los vómitos. Para esto contamos con la doctora Yareni. Doctora Yareni, bienvenida nuevamente. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados en el posparto inmediato y cómo se manejan las náuseas y los vómitos en esta etapa? En el posparto inmediato, el periodo que sigue al nacimiento del bebé, y en esta etapa se brindan cuidados esenciales tanto a la madre como al bebé. Durante ese tiempo, los medicamentos que se utilizan están orientados a la recuperación de la madre, la prevención y el manejo de las complicaciones y el alivio de síntomas comunes como las náuseas y los vómitos. A continuación te voy a detallar los medicamentos más comunes que utilizamos en este periodo y cómo se manejan las náuseas y los vómitos. La primera es la oxitocina, que generalmente se administra por vía intravenosa o intramuscular, que su propósito es después del parto, la oxitocina es administrada para ayudar al útero a contraerse y volver a su tamaño normal. Además, previene la hemorragia postparto al facilitar la contracción del útero, lo que reduce el sangrado excesivo. Se administra típicamente inmediata después del parto, especialmente si la madre ha tenido una cesárea o si hay riesgo de hemorragia. En algunos casos se puede administrar durante el proceso de expulsión de la placenta. El misoprostol, en algunos casos también utilizado para prevenir hemorragias, su propósito es el del misoprostol, es un medicamento de la familia de las prostaglandinas y puede administrarse para para inducir contracciones uterinas y controlar el sangrado excesivo después del parto. Se puede administrar por vía oral, sublingual o rectal dependiendo de la situación clínica de la madre.
También tenemos los antiinflamatorios no esteroides, AINES, como el ibuprofeno, que su propósito es utilizarse para aliviar el dolor postparto, como el dolor abdominal o dolor perineal después de un parto vaginal o cesárea. Su manejo, pues estos son efectivos para reducir la inflamación y el dolor sin los efectos secundarios de los opoides que se administra generalmente por vía oral. También tenemos analgésicos opioides que son como la morfina o oxicodona, que esta sirve para que si el dolor postparto es significativo, especialmente después de una cesárea, se puede usar analgésicos opioides para aliviar el dolor. Sin embargo, debido a los posibles efectos secundarios como la somnolencia, las náuseas y el riesgo de dependencia, su uso se limita y se administra en dosis controladas. Estas se administran en dosis bajas y a corto plazo y se monitorea cerca de la madre. También tenemos los antibióticos, que si la madre tuvo una cesárea o hubo alguna infección como endometritis o complicaciones durante el embarazo, se puede administrar antibióticos para prevenir o tratar infecciones. Se administran antibióticos como ampicilina, cefazolina o clindamicina, dependiendo del tipo de infección o del riesgo de infección. También tenemos los que son laxantes y fibras, que después del parto, especialmente si ha tenido una cesárea, las madres pueden experimentar estreñimiento debido a las anestesias y la falta de actividad. Los laxantes suaves o suplementos de fibra pueden ser necesarios para ayudar a la madre a tener evacuaciones intestinales regulares. Estas se administran según sea necesario para evitar el esfuerzo al defecar, lo cual es particularmente importante para la madre si ha tenido una episiotomía o desgarros vaginales. Tenemos los antiemetéticos, que si las náuseas o vómitos persisten después del parto, se pueden usar medicamentos antimietéticos. Las náuseas y los vómitos en el posparto son comunes debido a varias razones, como los efectos residuales de la anestesia, si se le utilizó epidural o anestesia general, el dolor, la incomodidad del útero al contraerse o el estrés físico del parto. Además, algunos medicamentos administrados durante el trabajo de parto, como la oxitocina o los opioides, pueden inducir náuseas y vómitos. Para controlar estos síntomas que se utilizan los siguientes. Medicación de antieméticos, este puede ser ondansetron, que es uno de los antieméticos más comunes utilizados para aliviar las náuseas y los vómitos posoperatorios o pospartos, que actúan bloqueando los receptores de serotonina en el cerebro y en el tracto gastrointestinal. Su manejo, esta se administra por vía intravenosa o tabletas orales. La metoclopramida, este medicamento también puede ayudar a controlar las náuseas y los vómitos al aumentar el vaciamiento gástrico y bloquear ciertos receptores en el cerebro. Se puede administrar de manera oral o por vía intravenosa si es necesario. También tenemos pues la hidratación adecuada, pues que en caso de vómitos, pues la rehidratación es importante para evitar la deshidratación. Porque las mujeres pueden recibir líquidos por vía intravenosa, suero fisiológico o puede ser una solución salina. Si los vómitos son intensos o si tienen dificultades para ingerir líquidos por vía oral, pues pueden ocupar esto. Y pues también pueden ocupar lo que son medidas no farmacológicas, que son alimentos suaves, que se puede recomendar alimentos fáciles de digerir, como unas galletas, salados, caldas o jugos claros para evitar pues empeorar las náuseas. También evitar los olores fuertes, que estos pueden desencadenar o empeorar las náuseas, y evitar los olores que causen malestar en forma sencilla de reducir los síntomas. También podemos ponerla en posición cómoda para mantener a la madre en una posición eh, semi incómoda, sentada o reinclinada, pues puede reducir las náuseas. Esto, pues en el posparto inmediato, los medicamentos utilizados están dirigidos para controlar el dolor o prevenir o tratar hemorragias y posibles infecciones y así asegurar la recuperación de la madre. Los antiemiéticos como el ondansetron y otras estrategias son esenciales para manejar pues las náuseas y los vómitos, que son comunes pues después del parto debido a varios factores.
El manejo adecuado de los síntomas es crucial para que la madre recupere su bienestar y se recupere lo antes posible después del parto. Pues muchas gracias, doctores. Gracias a esta entrevista y gracias a sus conocimientos pudimos entender que los fármacos juegan un papel crucial en cada fase del trabajo de parto, desde la inducción del parto hasta el manejo de las complicaciones del posparto. Con la ayuda de los medicamentos y especialistas, pues los medicamentos pueden garantizar un proceso más seguro y cómodo para la madre y el bebé. Sin duda, la medicina moderna continúa avanzando para mejorar la experiencia del parto. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación de salud. Espero verlos pues nuevamente. Hasta luego.